Hola a todos, buenas noches. ¿Me confirman por favor si me están escuchando, si me están viendo? Si estamos. Hola Nicolás, para alguien me saluda. Espero que sea a mí. Hola Adriana, Adriana Humada. ¿Me confirman primero por favor si me están escuchando? Hola Jason, Valentina Ortiz, muchísimas gracias por confirmar que me estás escuchando. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Gusto verlos por acá. Gusto saber que se aguantan hasta el último momento del último día para presenciar la clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Saludos a los que me están saludando en el chat, a Katy, a Brady, a Andreus, a Soy Bright, Juanita, Laura, a Yellow, em, a Godfried, no sé cómo pronunciará, a Pili, Omer, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran muchachos el día de hoy? Gusto verlos por acá. Em, Hola Dayan, hola Alejandro, hola Jorge Luis, Laura Liscano. Saludos desde Bucaramanga, gracias Adriana, qué bueno saber que nos están viendo desde Bucaramanga. Saludos desde Bogotá. Rafael David Bautista me dice desde Durania. Ilústreme, ¿en qué parte del país está Durania? Ahí impactó usted mi ignorancia. Hola, profe, Shelly, Juan. Profe, aparte de las cápsulas, ¿usted va a explicar algunos temas con más profundidad? No, o sea, ¿a qué te refieres con más profundidad? Pues lo que se presenta en las cápsulas es un breve resumen de lo que se trabaja en la clase en vivo y pues lo que hago en clase es verlo a mayor profundidad. Pero pues como siempre lo he mencionado, hace unas cuantas sesiones, pues es que la profundidad de esto es infinita. Entonces, eso ya le concierne a usted. Yo les he socializado a unos cuantos que me han escrito al correo una bibliografía base que igual tengo que complementarla porque está un poco limitada, sobre todo porque la construí el año pasado hacia el final del proceso, entonces solamente está estos temas desde la edad contemporánea y la historia de Colombia en adelante. Entonces, habría que introducirle de pronto unos textos más de los, por ejemplo, de la parte de geografía, de la parte de historia, de la modernidad para atrás y demás. Durania Norte de Santander, gracias Rafael. ¿Ha usted reducido los índices de mi ignorancia un poquitico, profesor? Entonces sí, yo lo que trato es como abordar los puntos más generales de las temáticas o los momentos históricos para que ustedes de forma autónoma pues puedan profundizar en ellos, ya sea a partir de la bibliografía que yo les comparto o de lo que ustedes puedan indagar. Lo que sí les recomiendo es que no se confíen de Wikipedia porque pues Wikipedia es una enciclopedia libre que cualquiera puede modificar, ¿no? Nada más por el fin de semana pasado la biografía del pobre Carius en Wikipedia ya decía que había nacido sin manos. Y por ahí está la foto rodando en redes. Entonces eso habla de la objetividad que tiene Wikipedia. Entonces, fuentes, datos, periódicos, las bibliotecas, los recursos que hay en las bibliotecas, libros, películas, documentales, son muy significativos para profundizar en estos temas, ¿vale? Por ejemplo, Esteban AG ya está haciendo preguntas de la clase. Que bueno, dice, profe, una pregunta: ¿un estado comunista es estado? Pues en teoría, la teoría comunista plantea que no hay estado, ¿sí? El estado desaparece en una organización política de tipo comunista. Por eso es que yo siempre lo he afirmado, no solamente aquí en las clases en Puntaje Nacional, sino en mis clases en el colegio normal, que el comunismo como tal nunca ha existido. Porque el comunismo lo que pretende es la eliminación del Estado. Y los regímenes que se han hecho llamar de ese tipo, pues no son comunistas, incluso son socialistas. Por ejemplo, la Unión Soviética no era comunista. La Unión Soviética, usted sabe que por sus siglas es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, el socialismo es un punto intermedio que va de camino al comunismo, pero el comunismo es igual que la anarquía. El modelo práctico de organización institucional nunca ha existido. Listo, entonces vamos a dar inicio con la temática del día de hoy, que está haciendo referencia a la edad contemporánea, al siglo XIX. Ese siglo XIX lo vamos a entender desde la perspectiva historiográfica de Eric Hobsbawm. Él nos va a hablar de que la historia contemporánea se divide en dos momentos: la historia del siglo XIX largo y la historia del siglo XX corto. Nos va a hablar de un siglo XIX que es
que se origina a partir de la Revolución Francesa, es decir, desde 1786 hasta 1914. Entonces, por eso se habla del siglo XIX largo. Después va a hablar del siglo XX corto, que es el que va a ir desde 1914 hasta el año de 1991. Después vamos a mirar cuáles son los hechos que van a determinar pues esas delimitaciones que hace él. En el caso del siglo XIX largo, ya dije la Revolución Francesa en un momento, hasta la Primera Guerra Mundial, o como se conoció en su momento, la Gran Guerra o la Guerra Total. Esto de la edad contemporánea lo trabaja muy bien este historiador que conocemos como Eric Hobsbawm en tres libritos que son sensacionales. Se llama La Era de la Revolución, La Era del Capital y La Era del Imperio. ¿Sí? Que ahí trabaja en esos tres tomos, trabaja el siglo XIX largo. El siglo XX lo va a trabajar en un libro que en su nombre original en inglés es La Era de los Extremos, pero en español lo tradujeron a a la historia del siglo XX. Es sumamente bueno, se lo recomiendo mucho. Es un tanto costoso, difícil de conseguir, pero en las bibliotecas públicas eso es como la Biblia, eso está ahí, ¿vale? Entonces voy a preguntar, ¿a partir de qué siglo empieza lo contemporáneo? Desde esta descripción podemos decir que lo contemporáneo estaría iniciando, finalizando el siglo XVIII. Pero como les decía en alguna sesión anterior, no es que hoy nos acostamos modernos, mañana nos amanecemos contemporáneos, no. Todo es resultado de un proceso de larga duración, de mediana duración, en el cual se van dando dinámicas. Entonces, por ejemplo, veníamos trabajando lo que es la modernidad. La modernidad empezaba con el Renacimiento como algo artístico-cultural, pasa por el humanismo, se empieza a tornar filosófico, pasa a la ilustración. En la ilustración esto se nos va a volver también científico, entonces aparece el empirismo, el racionalismo y un montón de perspectivas que asocian lo filosófico con lo científico. Y la ilustración, cuando se mete al campo de la política y el derecho, pues va a estallar en esto que eran las revoluciones burguesas que veíamos la clase anterior, ¿sí? Entonces todo eso es el proceso de modernidad. El proceso del Renacimiento, el humanismo, la ilustración, las revoluciones, ¿sí? Pero entonces lo que va a decir Hobsbawm es que desde la Revolución Francesa se va a marcar un derrotero diferente, ¿sí? Porque prácticamente al definirse anterior a la Revolución Industrial el modelo económico y durante la Revolución Francesa el modelo político, va a ser ya la consolidación del Estado Nacional moderno. Al consolidarse este Estado Nacional moderno, que es el mismo en el que vivimos hoy en día, pues entonces ya se habla de otro tipo de era, que va a ser, o de edad, que es la contemporánea, pero muy asociado a la modernidad. Es decir, la modernidad es la base de lo contemporáneo. Entonces hay algunos historiadores que dicen, no, es lo mismo, seguimos viviendo en la modernidad. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial y todas las cosas que sucedieron con el Holocausto, muchas perspectivas lo que empezaron a decir es que ya podemos hablar de una posmodernidad, pero eso es una discusión que todavía se da hasta el sol de hoy, ¿vale? Entonces ese es como el contexto, y tratando de traer lo que veníamos de la clase anterior, ¿no? Dice Kevin Riascos, ¿la edad contemporánea es desde la Revolución Francesa hasta nuestros días? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Edad contemporánea, siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, que va a ser la Primera Guerra Mundial y la crisis económica. Para que la próxima clase, que yo sé que hay una gente que le apasiona demasiado estas temáticas de sitio y de noche, vamos a tener en el primer momento la Segunda Guerra Mundial y en el segundo momento la Guerra Fría, ¿vale? Dice Esteban A.G., en lo contemporáneo hoy por hoy cree que se ha perdido la ideología racional. Depende del matiz con el que entendamos lo que es el racionalismo. Y porque es que una cosa es hablar desde la razón, como lo decía Kant, otra cosa es hablar de la razón como lo hablaba Descartes, otra cosa es hablar de la razón como lo planteaban los positivistas, otra cosa es hablar de la razón como lo plantea, por ejemplo, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, otra cosa es hablar de la razón desde el marxismo. Entonces depende. También hay perspectivas posmodernas que nos van a hablar de la razón y van a subjetivizar todo este asunto y se nos va a complicar. Entonces es una categoría que genera muchísima controversia y que no nos, o sea, tenemos como para otro curso entero en Puntaje Nacional para hablar de eso. Pero échale una mirada, por ejemplo, a las perspectivas que acabo de mencionar y verás como todos nos hablan desde la razón. Hay diferentes perspectivas, que eso es lo bonito que me parece a mí desde este campo de lo que es la filosofía y las ciencias sociales. Chao.
Em, dice Daniel Izquierdo que en un simulacro le preguntaron por dictaduras en Chile y Haití y quedó frío. Más adelantico no va a quedar tan frío porque tenemos un módulo, una sesión para procesos de movimientos y procesos populares en América Latina y vamos a ver la relación con eso. También cuando veamos Guerra Fría vamos a ver el contexto de las dictaduras en Chile, en Haití, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, prácticamente en todo el cono sur. Entonces, no se preocupe, lo que pasa es que mantengo la misma linealidad que se conserva en el bachillerato para que vayamos recordando esos temas. Pregunta Esteban A.G. Profe, ¿veremos organismos del Estado colombiano? Sí, señor. Sí, señor. Está ubicado casi que al final, pero sí, ahí está. Bien, entonces, ya dejemos de... Pasemos aquí, porque si no, no nos alcanza el tiempito. Entonces, lo que decía hace un momento, el siglo XIX se caracteriza por tener todo este, como ser la consecuencia de la revolución industrial, de la revolución francesa, es decir, de estos movimientos sociales, políticos, económicos que determinaron los sistemas políticos y económicos de la actualidad, ¿no? Se fortaleció a un nuevo y grupo poderoso de la sociedad que luchaba por obtener el poder político, ya todos sabemos cuál es porque lo venimos viendo desde que se acabó la Edad Media, ¿no? Y este nuevo grupo, pues es la burguesía, los burgueses, que se van a hacer con el poder tras las revoluciones burguesas. En su lucha por el poder, la burguesía se enfrentó al antiguo orden de la sociedad gobernado por la monarquía y buscó cambios en la forma de gobierno que le permitiera consolidar sus intereses económicos y sociales. En el siglo XIX el pueblo europeo también vivió el auge del nacionalismo. Esto es un elemento fundamental porque incluso todavía nos venden ese cuento del nacionalismo y un nacionalismo barato como forma de cohesión social, como forma de distraer a la gente en cuanto a las diferencias de clases sociales o a otro tipo de problemas. O sea, lo que se llama en el discurso un mero eufemismo. Este movimiento consistió en el rechazo de la intromisión de otros países sobre su territorio, ¿sí ve? Entonces ahí en la definición usted ya puede ir imaginando esta vaina. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Consistió en el rechazo de la intromisión de otros países sobre su territorio. Ahí se lo dejo para que lo piense. ¿Sí? Hoy en día en Colombia esto nos suena a algo, ¿vale? Entonces ese es como el panorama en el siglo XIX. Las consecuencias de las revoluciones burguesas van a ser políticas. Sabemos que esta vaina se va a empezar a polarizar. Está el absolutismo y el liberalismo, que es el que va a representar esas ideas de la Revolución Francesa, de la Ilustración, que son pues contrapuestas o son antagónicas a las ideas del absolutismo y demás, ¿vale? En el campo de lo social se pasa de una sociedad estamental, definitivamente estamental, que venía desde la Edad Media y ya surgen las clases sociales y vemos cómo desde la revolución industrial las clases sociales ya no es la nobleza, el clero y demás, sino que ya empezamos a ver una clase alta burguesa y una clase baja proletaria. Es decir, los que poseen los medios de producción, los que tienen una propiedad privada sobre el medio de producción y los que solamente poseen su fuerza de trabajo para subsistir. En el campo económico se pasa del feudalismo y ya definitivamente después de la revolución industrial estamos en mero capitalismo. Y se pasa de la propiedad comunal feudal a la propiedad privada. Jurídicas, de los privilegios a los derechos, porque entonces eso era lo que defendían los ilustrados. Hay que escribir constituciones, hay que escribir las leyes, está el contrato social de Rousseau, lo que dijo Locke también en relación a esto, y pues aparecen las constituciones. Hay un elemento que quería mencionar, por ejemplo, aquí en la parte jurídica se pasa... no, mentiras, en la parte económica de la propiedad comunal a la propiedad privada. Ese concepto de la propiedad privada, esa vaina, si usted va y mira la Constitución colombiana, la propiedad privada es más sagrada que el mismo Dios. Échele la ley y verá. Entonces, por eso decir que nos van a expropiar la tierra de las uñas es mucho decir, porque la Constitución, la propiedad privada es más sagrada que el mismo Dios. Léala y verá. Bien. Pregunta Esteban, ¿desde la Revolución Francesa se podría decir que inició el capitalismo y la democracia? No, recuerde que todo es el resultado de un proceso. Entonces, ese capitalismo se empieza a consolidar desde que los artesanos o la gente que tiene o maneja una técnica se sale de los feudos a fundar burgos y empiezan a montar talleres. Montan talleres, fundan universidades, escriben enciclopedias y empiezan a difundir el conocimiento. Se pasa de una relación autárquica en el feudo a una relación mercantil donde empezamos a intercambiar productos y empezamos a obtener utilidades de lo que producimos. En ese momento se puede decir que nació el capitalismo. Cuando hablamos de la revolución industrial y la revolución francesa decimos se va a consolidar, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces ya se llega a la segunda fase del capitalismo. El capitalismo ya no va a ser
mercantil, sino va a ser industrial. Y esto es lo que va a disparar al capitalismo. Recién se acaba la Edad Media, el capitalismo es mercantil. Y recuerde que esas relaciones mercantilistas es lo que trae a Colón a descubrir, entre comillas, América, porque está buscando rutas comerciales. Pero la revolución industrial ya va a llevar al capitalismo a una segunda fase, que es la fase industrial. Y entonces ahí ya va a tener más forma y se va a parecer más a lo que tenemos hoy en día. La democracia, me pregunta también Esteban, ¿en qué momento se consolida? Con las revoluciones burguesas. O sea, nosotros vivimos en el modelo de democracia liberal burgués. Así se llama nuestro modelo de democracia. Cuando lo veamos también, cuando veamos formas de gobierno y demás, vamos a ver la democracia, y la democracia de nosotros tiene ese título. Democracia liberal burgués. Producto de todo este proceso de la Ilustración, la Revolución Francesa y demás. La globalización, más adelante la vamos a trabajar porque también es un proceso un tanto complejo, entonces no se preocupen. Pero cuando hablamos de la globalización, está haciendo referencia a todo lo que desató también ese proceso de la Revolución Industrial, desarrollo de tecnologías de la telecomunicación, de los transportes, que van a permitir, de cierta forma, en la percepción, reducir el tamaño del mundo e interconectarlo todo con todo. Que para eso también van a contribuir mucho las guerras mundiales. ¿Vale? Entonces tenemos esto. El momento, lo diría yo, como más importante del siglo XIX. Veíamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de la fase, los procesos de independencia en América Latina, el papel que jugó Napoleón, porque bueno, Napoleón consolida la Revolución Francesa, pero la quiere exportar. Quiere llevar todas las ideas ilustradas a toda Europa. Entonces se desatan las guerras napoleónicas. En las primeras décadas del siglo XIX, entre 1804 y 1815, toda Europa vivió la influencia del Imperio Napoleónico, que tuvo su centro en Francia. Este imperio surgió a raíz de los cambios revolucionarios sucedidos durante la Revolución. En su apogeo, el Imperio de Napoleón integró la mitad de Europa con territorios como Cataluña, en nororiente de España, al norte de Italia y las regiones de los Países Bajos. El Imperio Napoleónico se vino abajo definitivamente en 1815. Recuerden que después de esto es que liberan al rey español y viene a reconquistar América. Debido a la oposición de los reinos de Europa Oriental y a los fracasos militares que concluyeron con la gran derrota en Waterloo, se crea el Congreso de Viena y la Santa Alianza. Entonces, este momento es fundamental porque esta finalización de las guerras mundiales es lo que nos va a llevar a la Primera Guerra Mundial. O sea, 100 años después, esta vaina estalla en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hay países que van a seguir la línea napoleónica, ilustrada, francesa, y pues obviamente lo que combaten es la monarquía y el absolutismo. Por el otro lado, los ganadores de las guerras napoleónicas van a ser, en el Congreso de Viena, la Santa Alianza. Y esta Santa Alianza va a tener unas características muy simpáticas que ahorita las vamos a ver. Me pregunta que qué le recomiendo para las fechas. Leer demasiado y hacerse el firme propósito de que no se le vayan. Pues es que no sé qué consejo darle porque de cierta forma no es por alardear, a mí se me facilitaba un poco. Pero si uno hace mucha lectura de los mismos temas, pues en algún momento por repetición se empiezan a memorizar. Profe, cuando pasó lo del famoso Tratado de Versalles, ¿qué es lo que los nazis... Uy, no, espera, calma Esteban, calma. No me preocupe, como dice mi tutor de tesis. Vístase despacio, calma, no me preocupe. Allá llegamos en algún momento. Este es el Imperio Napoleónico, ¿cierto? La parte azul que nosotros veimos pues son los territorios franceses, pero las zonas verdes es lo que estamos viendo, son los dominios que pues él va a ir anexando. Entonces prácticamente podemos ver cómo toda Europa occidental es napoleónica. Toda está dominada ¿por qué? Por Napoleón. Portugal es la gran excepción porque lo que le comentaba la vez pasada, pues cuando él llega a Portugal no hay rey. Al no haber rey no hay a quien derrocar, por tanto no hay reino, porque esto es muy personalista. Entonces pues se quedó viendo un chispero en Portugal y se dedicó a otras cosas. Entonces este es el reino, pero lo que sucede es que cuando se acaba esta vaina, cuando definitivamente Napoleón pierde, viene la restauración. Esa restauración se da a partir del Congreso de Viena. En el Congreso de Viena, ¿qué sucede? ¿El objetivo cuál es? Restablecer el orden político y social anterior a la revolución, es decir, van a conservar lo anterior. O sea, esto hay una cosa que no suena. Decimos que todo lo ilustrado revolucionario francés es liberal, pero viene el Congreso de Viena y ellos quieren restaurar, es decir, conservar. Entonces ya van viendo la idea.
lo que nos va surgiendo, de una vez se crea un dualismo entre lo liberal y lo conservador. Los protagonistas son las grandes potencias vencedoras que después se van a juntar en una vaina que se llama la Santa Alianza. Francia se readmite nuevamente, se reconoce como Estado, le vuelven a poner un rey, uno de los Borbones, uno de los herederos de Luis XVI que han decapitado durante la Revolución. Entonces restauran la monarquía borbónica en Francia y lo reconocen como Estado y lo dejan ahí, no se lo hacen pedazos, no, vuelven y reducen las fronteras de Francia incluso a lo mismo que tiene al día de hoy. ¿Sí? Resultados, hay un nuevo mapa europeo. Se confirma el principio de legitimidad de derecho de las dinastías sobre el territorio, es decir, se va a reconocer la monarquía. Si usted es rey ahí, nadie se va a meter con usted. Revolución, no, nosotros no reconocemos ninguna revolución en su territorio, usted manda ahí y punto. Si usted quiere modificar, cambiar eso voluntariamente, listo, hágale. Usted es el rey y usted manda, pero problema suyo. Desde afuera lo reconocemos. Entonces lo que hacen es blindarse para evitar que de pronto algún país que sea de tipo republicano o de tipo ilustrado, tipo liberal, pues quiera volver a imponerse a las malas como trató de hacer Napoleón. Me pregunta que si Austria, por ejemplo, Juanita, que si es una de las que más sufre. No, porque incluso Austria es una de las que va a ser ganadoras. O sea, el imperio austrohúngaro es el que va a salir revitalizado de esto y va a componer un elemento fundamental de la Santa Alianza. La Santa Alianza es Rusia, Austria y Inglaterra. ¿Sí? Uy, no, me corcharon. Creo que ahorita está la diapositiva. Se crea la Santa Alianza para que intervenga intervenga en cualquier país que representa una amenaza a la estabilidad de la región. Ideología de restauración, el conservadurismo, contrario al liberalismo y al nacionalismo, aunque ese concepto de nacionalismo tiene las dos características, tanto liberal como conservadora, y son partidarios de volver al antiguo régimen. ¿Sí? Los conservadores quieren volver, por eso se llama conservador, porque quieren conservar. ¿Listo? Nadie me botó el dato ahí. La Santa Alianza de Rusia, Austria y Prusia, me acabo de acordar que Prusia posteriormente sería Alemania. Pero entonces la Santa Alianza son tres grandes monarquías, y son las grandes monarquías de la Europa occidental, que fueron los que lograron contener a Napoleón. Y eso se empiezan a configurar el sistema de alianzas que nos va a traer a la Primera Guerra Mundial. Dice Esteban, entonces el Congreso de Viena viene después de las guerras napoleónicas. Sí, señor, que se desarrollaron después de Sí, señor, esa es la linealidad. O sea, el proceso revolucionario francés termina con el Congreso de Viena porque Napoleón cae y pierde. Daniel Izquierdo dice, profe, el concepto objetivo de liberalismo y conservatismo depende del momento histórico en el que estemos hablando. En este momento en el que estamos hablando liberales, pro revolución francesa, pro Napoleón, pro ilustración. Conservadores, pro Iglesia Católica, pro monarquía, pro absolutismo. ¿Sí? Esa es la diferencia en este momento, porque eso igual va a ir cambiando en este momento. Usted no puede ir en este momento aquí a la sede en Bogotá del Partido Conservador o en su ciudad a decirles, oiga, ¿cómo así que ustedes quieren que el rey Felipe VI de Borbón vuelva a ser el soberano en estas tierras? No, o sea, eso ha cambiado, ¿sí? Porque pues las ideas tienen que ir cambiando en el tiempo. En este momento es eso, pero así es como surge. El neoliberalismo lo vemos más adelante, no me preocupen. El absolutismo, que veo que están muy inquietos preguntando por el absolutismo, es controlarlo todo de forma absoluta. Era la crítica que hacía Montesquieu a los monarcas. Son absolutos porque controlan tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Al controlar esos tres poderes una sola persona quiere decir que es un monarca absoluto, porque tiene poder absoluto. O sea, cualquier parecido con la realidad del contexto colombiano es pura coincidencia, porque aquí tenemos un fulano que quiere controlar la rama legislativa, quiere modificar la judicial para controlarla y quiere poner a alguien en la ejecutiva. Entonces, ahí una misma persona tiene poder absoluto. Eso es absolutismo, controlar las tres ramas del poder público. Lo que pasa es que cuando hablamos temporalmente de absolutismo, estamos hablando del proceso del antiguo régimen en este contexto. Ese absolutismo, como lo escribí así, que es controlar las tres ramas del poder público dentro de los estados modernos actuales, se conoce como totalitarismo. ¿Sí? Porque pues no es lo mismo hablar de una monarquía que hablar de un estado moderno. Entonces, en el estado moderno, controlar las tres ramas del poder público es
totalitarismo. Un estado monárquico, por así decirlo, controlar las tres ramas del poder público, pues en el momento no habían, pero controlar esas tres funciones es absolutismo. ¿Listo? Sí, al pobre Napoleón lo exiliaron varias veces, él termina muriendo en la isla de Santa Elena, hay muchas teorías en relación a su muerte, unos dicen que murió con el ego roto o murió envenenado por arsénico, eso no lo han podido definir, pero yo personalmente lo que he visto y lo que he leído creo que lo mataron, envenenado con arsénico, de la misma forma en la que mataron a Bolívar, así la gente no lo quiera creer porque Chávez lo dijo, pero sí, lo mataron. Em, que donde aparece Ana Bolena, creo que esa parte de la historia ya la pasamos hace rato. También, después de este proceso revolucionario que se acabó con el Congreso de Viena, pues el siglo XIX va a seguir andando. Entonces van a haber unos procesos asociados a lo liberal y a lo nacionalista como una forma de choque al sistema que se creó en la Santa Alianza. Entonces aquí ya no hablamos de una como tal una revolución burguesa, sino ya hablamos de una cosa más tenue, que van a ser las liberales y las nacionalistas. Entonces, por ejemplo, una primera ola revolucionaria del 20 al 21 que se extendió por España, Nápoles, Grecia, y a excepción de la revolución de independencia de Grecia, las peticiones de los liberales en España y en Italia fueron sofocadas por la intervención de los ejércitos reales de Francia y Austria. ¿Sí? Sí, señor, Yellow Call. Eso es. No lo quiero decir para que no quede grabado, pero sí. Eso es. O sea, independientemente de la postura ideológica que pueda tener cualquiera, sí, eso es. Porque es que el totalitario se puede ser de izquierda o de derecha. Incluso les recomiendo el libro de ese concepto de totalitarismo, lo trabaja Hannah Arendt. Creo que el libro se llama así, Totalitarismo. Ella analiza cómo es el totalitarismo de izquierda y el totalitarismo de derecha. Eso es la misma cosa, solo con bandera distinta. ¿Listo? Los nacionalismos, ¿qué son? Es el espíritu exacerbado de amor a la patria y a partir de eso lo reivindican y hacen su proceso revolucionario. Ahorita queda más claro cuando veamos la Primera Guerra Mundial porque eso es uno de los elementos que ayudan a detonar la Primera Guerra Mundial. Entonces lo vemos con más calma porque la Guerra Mundial es una disputa entre dos tipos de nacionalismos y esa parte de la historia rara vez nos la cuentan en el colegio. No, señor. Andreus, el liberalismo no es lo mismo que el neoliberalismo. El neoliberalismo no es igual que el liberalismo. Tiene unos elementos, pero si vemos la teoría económica pura, porque el neoliberalismo se habla de teoría económica, hay unas diferencias. ¿Sí? Lo que pasa es que el neoliberalismo es el mismo liberalismo, pero más radical. Después lo vemos. Calma. Bien, entonces tenemos aquí la revolución del 30, que fue más profunda y grave que la del periodo del 20. Se inició en Francia y estimuló la independencia de Bélgica y el triunfo del liberalismo en Suiza. Además se produjeron alzamientos en Polonia, Alemania e Italia, los cuales fueron aplacados nuevamente. O sea, tenemos un control de las monarquías absoluto porque pues de cierta forma al haber ganado las guerras napoleónicas, pues estos son los que van a controlar. Y en Europa no hay para dónde migrar porque prácticamente todo es monarquía, entonces no hay manera. Y los lugares donde no había monarquía, finalizando el siglo XIX, termina habiendo monarquía. O sea, se consolida, por ejemplo, se unifica Italia y ponen a un rey. Se unifica Alemania y ponen un emperador. Entonces la monarquía es la forma, lo que está mandando la parada en este momento de tiempo. Daniel me pregunta que si el nacionalismo es como el fascismo. El nacionalismo va a llevar al fascismo. Porque el nacionalismo es una idea, ¿sí? Una idea que yo defiendo. Lo que pasa es que esta vaina cuando se me vuelve sistema político y se me vuelve un sistema de segregación y se me vuelve una forma de hacer política, ahí ya trasciende y aparece como el nazismo, el fascismo y demás. Es que todo este proceso va encadenado. Profe, ¿ya vieron formas de gobierno o ismos? No, señor, no lo hemos visto. Más adelante lo vemos, no me preocupe. En el 48 vemos las manifestaciones liberales que se extendieron por toda Europa, comenzaron en Francia y siguieron por los países de la Europa mediterránea y central, principalmente Italia, los estados alemanes, Austria y Suiza. Los levantamientos liberales en el 48 estuvieron animados por las crisis económicas que recorrían Europa, acompañadas de desempleo, hambre, miseria y la miseria para la población. Aquí es donde se va a empezar a radicalizar el movimiento proletario.
¿Por qué? Porque también hay una cosa que me gustaría que de pronto ustedes consultaran por allá, hay una cosa muy interesante que se llaman los ciclos de Kondratiev. Los ciclos de Kondratiev es lo que hace es un análisis del capitalismo en el que nos va a contar que eso es como una montaña rusa. Entonces el capitalismo tiene momentos de auge, momentos de crisis. En esos momentos de crisis van a conseguir aquí a mitad del siglo XIX y ese proceso de crisis va a hacer que los proletarios empiecen a tomar conciencia de clase y se van a empezar a rebotar. Y entonces va a surgir esto que está aquí, ¿sí? Las duras condiciones de vida y la labor de los trabajadores industriales dieron origen a las manifestaciones obreras, que en principio fueron espontáneas y muchas veces violentas. Estas manifestaciones fueron adquiriendo una mayor organización, dando lugar a asociaciones y sindicatos que protestaban y reclamaban por una mejor calidad de vida. Las desigualdades sociales, surgidas desde la revolución industrial, dieron origen al socialismo, como una forma de pensamiento mediante el cual el movimiento obrero manifestó las aspiraciones de transformación de la sociedad. Y en el 48, este par de fulanos que aparecen ahí en el libro, que son Karl Marx y Federico Engels, van a redactar el manifiesto del Partido Comunista. Entonces ahí es cuando esta vaina se nos va, o sea, van a recoger toda esta inconformidad de las clases obreras y trabajadoras, van a estudiar el capitalismo, van a encontrar cuáles son los defectos que tiene el capitalismo y van a organizar este cuento. Entonces ellos van a plantear, sí, lo plantea como Partido Comunista, y van a decir, pero este man hace un momento dijo que el comunismo no existía, como organización política, como idea sí existe, y como partido también. Entonces los partidos comunistas, ¿cuál es el objetivo que tienen? Llegar al comunismo. ¿Qué pasa? Que nunca salieron, no, nunca lograron pasar la fase socialista, ¿sí? Entonces el camino es pasar capitalismo, socialismo, comunismo. ¿Qué quiere el Partido Comunista? Llevar del capitalismo al comunismo, pero para eso debe pasar por el socialismo. ¿Y qué pasó? Nunca salimos del socialismo. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo? Básicamente la existencia del Estado. En el socialismo hay Estado. Y en el socialismo, el Estado es el dueño de los medios de producción. En cambio, en el comunismo, pues como ya se abolió el Estado en el socialismo servía como el garante de esa transición. En el comunismo, al abolirse el Estado, los medios de producción le pertenecen enteramente a los trabajadores. Entonces, ahí para que vayan notando la diferencia entre socialismo y comunismo. Entonces, por eso digo, como modelo político estatal real, el comunismo jamás ha existido. Porque no puede haber comunismo y Estado al tiempo, son excluyentes. Eso era lo que le criticaban los anarcos a los comunistas. Decían, ustedes inventan el cuento del comunismo y nunca van a llegar a él porque llegan al socialismo y se amañan con el poder y incluso hacen más grande el Estado. Y la pelea entre Bakunin y Marx va a ser una cosa increíble porque a la final uno se pone a mirar y ¿quién tenía la razón? El buen Bakunin, es decir, los anarcos. Pero el modelo anarco tampoco ha sido probado, entonces no tenemos cómo controvertir a Bakunin. ¿Listo? Entonces ahí está ese momento. Todo esto nos vuelve, están los liberales, los nacionalistas, los socialistas, los comunistas. Esto estalla en algún momento. ¿Listo? A ver qué preguntas hay por ahí. El libro Revolución de las Ratas tiene que ver con esto. Ahí me corcho porque ese libro no lo he leído. ¿Comunismo anarquismo es parecido? No, ya acabo de decir la diferencia. Bueno, básicamente, lo que pasa es que la anarquía va a niveles más profundos porque ellos desconocen cualquier tipo de autoridad o estructura de autoridad, entonces se casan contra el Estado y contra la religión. ¿Sí? Marx va a decir que la religión es el opio del pueblo y demás, pero entonces Marx está más concentrado como en las relaciones de producción, o sea, es decir, en un proceso económico, es materialista. En cambio, lo otro va más trascendental en las relaciones de poder, de autoridad, contra el machismo, contra el Estado, contra la religión. Y también es crítica del comunismo. La anarquía es crítica del comunismo. Los anarcos siempre le van a decir, le van a echar en cara a los comunistas, decirles que ese cuento de que ustedes quieren que desaparezca el Estado es mentira. ¿Sí? Porque es que Marx habla de la dictadura del proletariado. Entonces los anarcos lo que van a decir es la dictadura del proletariado, es decir, quiere decir que una clase social va a estar por encima de las demás. Quiere decir que en el modelo comunista todos los medios de producción van a ser de los trabajadores. Toda la sociedad no se resume en trabajadores, hay muchos tipos de oprimidos. Entonces va a decir, es imponer la dictadura de otra clase social. Entonces los anarcos van a decir, no, los proletarios tampoco, ninguna autoridad. Y de ahí viene una frase muy común que grafitean por ahí. Los anarcos tienen una frase y la grafitean que dice, contra toda autoridad excepto la de mi mamá. Ahí se resume la teoría de los anarcos. ¿Vale?
Ahorita hablamos de Lenin. Están preguntando por Lenin. Ahorita en Primera Guerra Mundial vemos a Lenin, ¿vale? Cristian Torres, sí, Marx está proponiendo eso, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Dayan, no. En mi concepción nunca ha existido un modelo, un estado que se pueda decir que es abiertamente comunista, no. Esos son chismes de la oposición, esos son inventos de esos genios universales que se llaman los periodistas, que llaman las cosas porque sí, pero desconocimiento de la teoría política poco. Entonces dice, es que es un estado comunista y todos son comunistas y son malos y perversos. No, el comunismo como estado no ha existido, como partido sí, como estado no. Em, Sí, hubo un experimento anarco durante la Guerra Civil Española, que es como lo más significativo que ha habido en cuanto a la implementación de la anarquía. Lo que pasa es que ese proceso no alcanzó a durar lo suficiente como para poderlo tener dateado de una forma más estructurada, investigativa, científica, académicamente. ¿Sí? Para mal, no voy a decir que ni para bien o para mal, pues terminó triunfando el falangismo en España y ese experimento se fue al carajo. ¿Listo? Bien, entonces vemos aquí la diapositiva, todo este proceso, todas estas luchas, estas monarquías, el proceso de industrialización se va acelerando, cada potencia se reconocieron a sí mismo, pero entonces por el espíritu nacionalista, entonces cada quien defiende a su rey, pero Europa es un espacio reducido con pocos recursos naturales, hay que ir a buscarlos, pero a principios del siglo XIX lo sacaron de América, perdieron, nacieron los nuevos estados americanos, ¿de dónde vamos a sacar recursos? De África y de Asia. Entonces viene a surgir el nuevo imperialismo y el neocolonialismo. Entonces estas monarquías, como hicieron un pacto allá entre ellos en la Santa Alianza, entonces ya no se van a invadir entre ellos en Europa. Necesitan, para obtener nuevos espacios y nuevos recursos, se van de Europa. No pueden ir a América porque ya sabemos qué pasó. Entonces se la clavan de frente principalmente a los africanos. Entonces empieza todo este proceso que está en la diapositiva. Dice, en el siglo XIX, promovido por el crecimiento industrial en Europa, se inició una nueva etapa de expansión que tomó el nombre de imperialismo o neocolonialismo. O sea, neo porque es nuevo en relación al colonialismo pues anterior de España y Portugal. El imperialismo fue impulsado por la búsqueda de nuevos mercados para los productos industriales europeos y por la competencia nacionalista entre las potencias. El Congreso de Berlín de 1885, promovido por Alemania, fijó las reglas de la invasión y expropiación de los territorios de ultramar, principalmente en África, Asia y Oceanía. Fueron repartidas y allí crearon protectorados y otros gobiernos coloniales. Como se ve en la imagen, a mano derecha, ahí podemos ver a la reina Victoria y a los demás monarcas y líderes del momento en una mesa con cuchillos repartiéndosela como si fuera una torta. Pues así fue. Eso fue lo que sucedió en la conferencia de Berlín en 1885. Se repartieron el mundo. Por eso África tiene esas fronteras casi que rectas, porque se la dividieron en una mesa con una regla, literal. Entonces, porque como ya no se podían pelear en Europa, pues vamos a repartir el resto del mundo. Pero como que no quieren luchar, entonces vamos a repartir el resto. Voy a preguntar qué hace el Partido Comunista entonces. El objetivo del Partido Comunista es utilizar el proceso democrático para convertir todo al comunista. Lo que pasa es que no logran llegar al comunismo y se quedan en el socialismo. Hay socialismos buenos, hay socialismos malos, así como hay capitalismos buenos, hay capitalismos malos, como todo en la vida. Listo. Entonces ahí vemos eso. El imperialismo entonces consistió en una nueva etapa de expansión basada en las condiciones históricas de Europa, conquistando el mundo entero gracias a su desarrollo industrial y bélico, ¿cierto? Y hay una fuerte competencia entre las naciones europeas por controlar territorios. ¿Sí? Buscan nuevos mercados, más recursos naturales, vuelven a surgir los imperios coloniales. En este momento de la historia estamos hablando de que 1 de cada 4 seres humanos es súbdito de la reina Victoria de Inglaterra, entonces la cosa está bien empoderada en el momento, ¿cierto? Aquí vemos el mundo cómo está repartido en el momento. Vemos que América está prácticamente que limpio porque de aquí lo sacamos corriendo, pero el resto del mundo no. Y sobre todo África, ustedes pueden ver cómo está
eh, esto de dividir, sobre todo África. Aquí esta diapositiva tiene este cuadrito, este mapita es bonito, pero tiene algo mal, que es la parte de Rusia. Rusia no quiere decir nada por las conversiones que pertenece a España, no, para nada. Eso quedó mal ahí. Pero pido que nos concentremos principalmente en la parte de África. Entonces ahí vemos cómo África pues va a ser la torta del mundo. ¿Listo? Entonces esto es lo que nos va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí vamos a tener unas preguntitas, entonces puedo responder unas 2 o 3. Me pregunta que qué pasó en Asia, también se lo repartieron. Lo que pasa es que allá el dominio estuvo más marcado por Francia y por Inglaterra. La guerra del opio, por ejemplo, en China, allá los británicos meta y meta opio, tengan a los chinos trabados y les tumbaron todo lo que tenían su civilización de años, está en eso. Vietnam, por ejemplo, iba a ser francesa. Entonces Asia iba a estar más que todo repartido entre Francia e Inglaterra. No quiere decir que hubieran otros ahí metidos, sí los había, pero principalmente estaba Francia e Inglaterra. Inglaterra también va a ser de las suyas en la India, después todo el proceso que le tocó hacer a Gandhi para sacar a los británicos de allá, va a ser increíble. Ahí los que menos se dejaron agarrar fueron los japoneses, que esto nos va a explicar el papel que desempeña después Japón, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que hizo la Unión Soviética siendo la república socialista más potente de todos los estados perdiera en la Guerra Fría? Lo vemos en la Guerra Fría. Tranquilo. Profe, ¿una causa del conflicto en Irak fue eso? No. Pues lo que pasa es que el conflicto en Irak ya es una cosa más reciente, o sea, no está tan asociado a esto. Sí tiene un vínculo cuando cae el Imperio Turco Otomano, que eso lo vemos ahorita en la siguiente hora, porque pues estos eran dominios del Imperio Turco y cuando cae el Imperio Turco Otomano, todo esto nos queda suelto ahí y Francia e Inglaterra entran a repartírselo en esa misma lógica colonial de protectorados y entonces unos van a coger parte en Medio Oriente, entonces también Medio Oriente se lo van a repartir entre Francia e Inglaterra y esas divisiones después nos van a generar una serie de procesos de convulsión cuando se crean Naciones Unidas y demás. El Estado de Israel se crea producto de esas relaciones. Entonces sí, puede haber una conexión, pero puntualmente como coyuntura la guerra en Irak, pues es más para acá. Bueno, hay gente que me está respondiendo que la opción correcta es la B. Dice, es un sistema de carácter expansionista que busca provecho económico y poder militar. Creo que no hay problema con esta pregunta, no la voy a leer ahí como para no desgastarme mucho. Pero ustedes ya han sido juiciosos y la están leyendo. Vamos a mirar las demás opciones, porque a veces lo interesante de esto es no tanto es descubrir la opción correcta, sino por qué descartamos las demás. Y eso nos ayuda a hacer un proceso cognitivo de pronto más significativo y hace rescatable este proceso de este tipo de evaluación. Entonces, se diferencia el colonialismo porque no establece colonia en otro territorio para ejercer la dominación. Falso. O sea, el imperialismo establece colonias, por eso se llama neocolonialismo. Lo que pasa es que este es un colonialismo industrial. El de América fue mercantil, esa es la única diferencia, pero colonialismo es colonialismo y sigue siendo parte fundamental del imperialismo. Entonces, A no es. B, yo digo que es, estoy completamente convencido por eso, porque estamos hablando del imperialismo y B me explica qué es el imperialismo. En C, tuvo su crisis en la Primera Guerra Mundial, cierto. Pero entonces recuerde que no podemos ir más allá de lo que se puede inferir de la información. Entonces, como no me hablaron de guerra mundial, pues en ese sentido, entre B y C, me responde mejor al contexto B. D es una tendencia tan antigua como el Imperio Romano. Sí, es cierto, pero tampoco tiene que ver con el contexto. ¿Listo? Miremos la segunda pregunta. Esta sí es más sencilla, esto es como por hacer... como por hacer quiz de la clase. Muy sencilla. Va a mirar preguntas ahí en el chat mientras ustedes miran allá la pregunta. Qué bueno, Adriana, que hayas vuelto. Alegra. ¿El que hace China en África puede ser considerado neocolonialismo industrial? No. Porque es que la función de la colonia es... la colonia no es propiamente un estado. ¿Sí? O sea, nosotros aquí nos independizamos para dejar de ser colonia y organizarnos en un estado. En África todos son estados, entonces ahí ya es otro tipo de relación que lo llaman imperialismo, pero no es este mismo imperialismo del siglo XIX,
porque el imperialismo del siglo XIX pues difiere un poco del imperialismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces son dos tipos de imperialismo distintos. El imperialismo del siglo XIX es colonial. El imperialismo que va a venir después de la Segunda Guerra Mundial va a ser un imperialismo más de tipo económico y político, no más. O sea, no va a haber ocupación militar como tal, no es un estado subordinado al otro, sino pues en la lógica del derecho internacional todos los estados son iguales. Entonces eso es lo que se mantiene en esa lógica. Pero cuando veamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se genera a partir de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y cuando veamos derecho internacional, ahí nos queda más claro eso. Exacto, Cristian. O sea, es un imperialismo más de tipo económico lo que hace y político lo que hace Estados Unidos sobre Colombia. Y eso es que eso se origina desde la lógica de Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí, muchachos, aquí creo que la cosa es clara. Lo que se empieza a gestar, los partidos que se configuran en el momento son liberales y conservadores. ¿Listo? De derecha a izquierda es una cosa que hace relación al espectro ideológico y eso es mucho más amplio. Eso no podemos decir partidos de derecha hay muchos, partidos de izquierda hay muchos. Entonces es una forma de agruparlos. Socialistas y capitalistas, no, porque estamos hablando propiamente de posterior a la caída de Napoleón y sabemos que el socialismo como partido surge desde 1848 con el manifiesto del Partido Comunista. Y patriotas y monarquistas, esas son las dos facciones que habían aquí en América Latina durante el proceso de independencia. Entonces tampoco nos cuadra. Entonces ahí, por eso les decía, es más como tipo quiz, pero muy bien a todas las personas que dijeron C. Socialistas y capitalistas no, Pili, porque el socialismo surge como partido después del manifiesto del Partido Comunista en 1848. Aquí estamos hablando de un contexto 1815, entonces estamos unos cuantos añitos atrás. Entonces hay que tener presente esas cosas, qué datos me dan, de qué fecha me están hablando, en qué momento histórico, en qué lugar, y eso nos permite llegar fácilmente a la respuesta. O sea, ustedes, la inmensa mayoría llegó a la C fácilmente, es porque maneja el contexto, maneja qué pasó, maneja qué sucedió, seguramente porque ya sabía, seguramente porque se acabó de enterar, pero esto es un proceso complejo. O sea, el que no sabe qué pasó no va a poder responder. Por eso es lo que yo les decía hace un momento, nos toca repasar prácticamente todo el bachillerato para poder entender de qué nos hablan en las preguntas, y como nunca sabemos qué nos va a salir en las preguntas, entonces la mejor preparación es estudiarlo todo. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a hacer una pausa. Yo creo que para ir 2-3 minuticos. Vamos al baño, tiramos piernas y demás. Y venimos con la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, porfa, no se me pierdan. Sigamos ahí. Espero que sigan trayendo gente, que nos hagamos más famosos. Ya creo que hoy completamos la mitad del proceso. Entonces, estamos cerca de la mitad del proceso. Entonces, traigan más gente para que no pierda tanto. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos en 2-3 minuticos. Aquí, juiciositos.